¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión por medio del canal. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema bastante relevante. El día de ayer, en edición extraordinaria del Diario Oficial del Peruano, se publicó el decreto legislativo 1471, que nos plantea un régimen transitorio de modificaciones para los pagos a cuenta de abril del 2020 a julio del 2020. Estas medidas fueron adoptadas por el Poder Ejecutivo dentro del esquema de la delegación de facultades y con la finalidad de permitir brindarles una mayor liquidez a las empresas. Tal como podemos observar nosotros, el decreto legislativo tiene por objeto establecer de manera excepcional, quiere decir que no se establece para otros periodos, otros ejercicios, salvo que esta norma se modifique. ¿Cuál es el objetivo? Plantearnos reglas para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría correspondiente a los meses de abril a julio del ejercicio gravable 2020. Con la opción, y esa palabra quiero resaltarla, opción de que los contribuyentes puedan reducirlos o suspenderlos. Ojo, no nos está diciendo la norma debes. La norma lo que te dice es te presento una opción. Si deseas la tomas o si deseas no. A fin de coadyuvar con la reactivación de la economía y mitigar el impacto en la economía nacional del aislamiento y movilización social obligatorio dispuesto por la declaratoria de estado de emergencia nacional decretado frente a las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. ¿Ya? Entonces, para ello, se ha incorporado dentro del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta la 53ª disposición transitoria y final con el siguiente texto. Revisemos entonces estas medidas. Como podemos observar, esta disposición transitoria final señala a los pagos a cuenta de impuesto a la renta de tercera categoría correspondiente a los meses de abril a julio del ejercicio gravable 2020. Veamos entonces cómo funciona. Los contribuyentes generadores de rentas de tercera categoría que, en aplicación de lo previsto en el artículo 85 de la ley, les corresponde efectuar pagos a cuenta por los meses de abril, mayo, junio y julio o julio del ejercicio gravable 2020, acá está la nueva palabra, esta palabra es clave. Pueden, hace un momento vimos opción, ahora vemos la palabra pueden, modificar o suspender sus pagos a cuenta por los referidos meses de acuerdo con lo siguiente. Entonces, segunda vez que comentamos, esto es potestativo. Si quiere, el contribuyente lo hace, si quiere, no. Pero habría que ver las medidas y cómo funcionan para ver si es que se animan o no a aplicarlo. Revisemos entonces. Para ello, yo les he planteado dentro de la estructura del decreto legislativo escenarios, de tal manera que lo veamos tanto en la disposición de la norma como también en números. Paso número 1. Se debe de comparar los ingresos netos obtenidos en cada mes con aquellos obtenidos en el mismo mes del ejercicio gravable 2019. Pregunta, ¿qué meses serían? Abril, mayo, junio y julio. Ajá, quiere decir que voy a comparar con los ingresos mensuales del ejercicio gravable 2019. Cabe recordar que estamos en un escenario de impuesto a la renta, con plena aplicación del artículo 57 con respecto al devengado. No dice acá ventas, registro de ventas, no. Dice ingresos netos. Bien, paso número 2. Hay que comparar, perfecto. Del año 2019, sí. Abril, mayo, junio, julio. Perfecto. Paso número 2.
Si como resultado de dicha comparación se determina que los ingresos netos del mes correspondiente al ejercicio gravable, nos plantea supuestos. Porque voy a comparar los meses abril, mayo, junio y julio del 2019 con el 2020. Nos plantea varias posibilidades. Revisémoslo primero en teoría y luego lo vemos en números. Primera posibilidad. Posibilidad A. Han disminuido en más del 30%. En este caso, se suspende el pago a cuenta correspondiente a dicho mes. Tal suspensión no exime al contribuyente de la obligación de presentar la respectiva declaración jurada mensual. Ok, si de la comparación veo que ha disminuido más del 30% de esos ingresos netos, se suspenden los pagos a cuenta. Pero hay que presentar la declaración, no se olviden, el declara fácil. Posibilidad B. Han disminuido hasta en un 30%. En este caso, se multiplica el importe determinado como pago a cuenta, según lo señalado en el artículo 85 de la ley, por el factor 0.5846. Y el monto resultante es el pago a cuenta que corresponde efectuar por dicho mes. Aquí hay una precisión técnica para que no te confundas. Primero, tú determinas tus ingresos netos. Segundo, aplicas el artículo 85. Quiere decir que vas a comparar un coeficiente con el 1.5, el mayor. De acuerdo a eso, tú vas a aplicar a esos ingresos el 1.5 o el coeficiente de ser el caso y determinas un monto. Ya. ¿Y dónde está el beneficio? Que a ese monto que has obtenido, si es que tus ingresos han disminuido hasta en un 30%, a ese importe que has obtenido le aplicas el factor 0.5846. ¿Ya? Por favor, no confundirse. ¿Ah? Repito, el 0.5846 no sustituye al 1.5, al coeficiente, no. Repito, el factor 0.5846 no sustituye al 1.5, al coeficiente, no. Tú lo que haces es agarrar tus ingresos, perfecto, aplicas coeficiente 1.5 el mayor, determinas un monto, que sería tu pago a cuenta normal, pero si después de comparar tus ingresos netos del 2020 han disminuido hasta un 30%, entonces a ese importe le aplicas el factor de 0.5846. Posibilidad C, no ha disminuido, obviamente se efectúa el pago a cuenta por el importe determinado de acuerdo a lo señalado en el artículo 85 de la ley. Yo sé que en este momento probablemente tú te estés preguntando, disculpa, soy MIPE tributario. No, espera, más adelante vamos a ver esa precisión. Ok, claro, porque está referenciándose aquí al artículo 85. Bien, ¿te parece si lo vemos en números? ¿Sí? Para efectos didácticos se nos hace mucho más fácil como contadores trabajarlo en números. Evaluemos situaciones, ¿te parece? Como tú puedes observar aquí, nosotros tenemos los ingresos netos mensuales del 2019, ¿no? Y los vamos a comparar con los del 2020. Obviamente. Veamos primer escenario en abril. En el 2019 yo tenía 150, ahora tengo 160. Pregunta, ¿disminuyó? No. Por lo tanto, sigo aplicando mis pagos a cuenta de forma normal. Ya no hay ningún cambio. Segundo escenario, mayo. Yo tenía ingresos de 180,000 en mayo del 2019, pero ahora ponemos 120. ¿Bajaron? Sí. Perfecto. En junio, ¿bajaron? Sí. En julio, ¿disminuyeron? Sí. Entonces ahora es el tema de ver cómo disminuyó el porcentaje. Y cuando nosotros hacemos comparación para porcentajes, y eso probablemente tú lo has visto en cualquier evento, taller de análisis de información financiera, sabes que hay que hallar un año base. ¿Cuál es el año base? En este caso, el año base va a ser 2019. Quiere decir que va a ser el 100%. Entonces tenemos un porcentaje del 2020 en función del 2019 que va a ser el año base.
¿Qué significa? Que para todo efecto, el 2019, que nosotros estamos observando aquí, va a ser el 100%. ¿Ok? Bien, si es así, entonces nosotros aplicamos el porcentaje y vemos 66.67. ¿Qué significa? Que si esto es el 100%, entonces 120.000 viene a ser 66.67%. ¿Ya? Si esto es el 100%, entonces en el 2020 esto viene a ser 40%, que es demasiado obvio por las cifras. Si esto es el 100%, entonces 140, ¿qué viene a ser? 73.68%. Pero esto de acá no significa el porcentaje de disminución, simplemente lo que nosotros estamos comparando. La norma nos dice en qué porcentaje disminuyó para ver el tramo, si se dio hasta 30% o más del 30%. En el caso de mayo, ha disminuido en un porcentaje del 33.33%. Quiere decir que si yo tenía en el 2019 100%, en el año 2020 tengo 66.67%, la disminución ha sido 33.33%. Vamos con el otro caso. En junio del 2019 eran 100.000. Ahora resulta que en junio del 2020 son 40.000. Obviamente ha habido un cambio. Yo tenía 100%, ahora tengo 40%. ¿Cuánto ha disminuido? Obviamente ha disminuido en un 60%. A ver, de acá, yo tenía 100%, que era aquí. Esto significa que es un 73.68. Por lo tanto, ¿cuánto es la diferencia? ¿Por cuánto disminuyó? Por 26.32%. Es importante tener en cuenta estos detalles para evitar confusiones. Bien, entonces, de acuerdo a esto, te voy a presentar la siguiente tablita con la finalidad de tener un mejor manejo de esto, ¿no? Obviamente ya ves que en abril no se va a aplicar nada, va a seguir siendo el tratamiento el mismo. Bien, veamos entonces las conclusiones a las que arribamos. Si es que no te quedó claro ese tema, lo puedes volver a revisar retrocediendo el video, no hay problema. Veamos entonces aquí. Situación 1, no, tú sigues con tus pagos a cuenta de acuerdo al artículo 85, normalmente. Bien. Situación 2, se suspende. ¿Por qué se suspende? Porque superó el 30%. ¿Así? A ver, no me acuerdo mucho, me dicen. Mira, en la situación 2 y 3, te marco, en la situación 2, en la situación 3, ¿cuánto fue la disminución? 33 y 60, superaron. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar a ese punto es de que en esos 2 meses se va a suspender los pagos a cuenta. Y ahora, en la situación 4, ¿qué pasó? Hubo una disminución del 26.32%. Al haber esa disminución del 26.32%, eso significa que ahí llegó hasta 30%. Entonces, tengo que aplicarle el famoso factor 0.5846. Así que, por favor, presta bastante atención porque luego voy a, en la siguiente parte de los videos, siempre voy a decir, aplica factor, aplica factor, aplica factor. Pero aquí quiero que te concentres en cómo se aplica el factor. Fíjate, comparo el coeficiente con el 1.5. ¿Qué cosa es ese tratamiento? Ese tratamiento es el tratamiento normal de los pagos a cuenta, que se da de acuerdo al artículo 85. Dice que en este mes, nosotros en julio obtuvimos 140.000 soles. Resulta que acá vamos a asumir que el 1.5 es mayor. Entonces aplico 140.000 por 1.5, 2.100. 2.100 sería nuestro pago a cuenta en un escenario normal. Pero la norma lo que dice es, si tú estás hasta 30%, al importe que estás obteniendo de pago a cuenta, los 2.100, le vas a aplicar el factor. De tal manera que el pago a cuenta definitivo de ese mes va a ser de 1.227.66. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Hay que determinar primero los pagos a cuenta en un entorno normal, artículo 85, en comparación coeficiente 1.5, y de acuerdo a eso, nosotros luego a ese importe de pago a cuenta le aplicamos el factor para determinar el pago a cuenta definitivo, si queremos decirlo así.
¿ya? Esto es clave, ¿eh? Entonces no te olvides, ¿eh? Muchos colegas estarán pensando aplicar el factor, le aplico al ingreso. Falso, error, repito, es un terrible error el hecho que tú agarres a un ingreso y le apliques el factor. Eso no es lo que te dice la norma, ¿ya? Eso no es lo que te dice la norma. Hay que tener mucho cuidado. A continuación vamos a revisar el escenario número 2. ¿De qué trata eso? En el caso que los contribuyentes no hubieran obtenido ingresos en el mes de abril, mayo, junio o julio del ejercicio gravable 2019, tú dirías, ya no tiene cómo comparar, ¿cómo aplica? Así que tienes que estar atento a la metodología. Ahora, ojo, en este escenario puede que en abril no lo haya tenido, pero en mayo, junio y julio sí. Puede que en abril y mayo no lo haya tenido, no haya generado ingresos en el 2019, pero en junio y julio sí. O sea, hay varias posibilidades de evaluar. Por eso que la regla acá nos dice que hay que tener mucho cuidado con esto. Nos dice, en el mes en que ello ocurra, o sea, en el mes en el cual, no tiene que ser todos los meses, podría ser, el mes que ello ocurra, o en abril, o en mayo, junio, julio, a efectos de la comparación prevista en el numeral 1 que hemos visto, debo de considerar las siguientes reglas. Supuesto número 1. El mayor monto de los ingresos netos obtenidos en cualquiera de los meses de dicho ejercicio. A ver, para poder entenderlo, vamos a revisar nosotros el siguiente caso con números. Fíjate, cuando yo comparo, resulta que tengo ingresos de mayo del 2019, junio del 2019, julio del 2019. Pero resulta que en abril no tengo, ojo, en abril no tengo ingresos, en abril del 2019. Ahora, ¿qué hago? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué es lo que te dice la regla? Bien, señor, si usted en abril del 2019 no tuvo ingresos, entonces ubique el resto de meses, ya, mayo, junio y julio. ¿Y qué hago? Ubico el mayor. En este caso, ¿cuál es el importe mayor? 190.000. De esos 3 meses en los cuales sí hubo ingresos. Entonces, yo, para efectos de comparación, tomo estos 190 y lo reemplazo aquí. De tal manera que ahora sí, yo puedo comparar. Digo, ¿puedo comparar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, tenemos el siguiente escenario. Comparo y digo, a ver, ¿cuánto es el porcentaje? Año base, ya te olvides, siempre es 2019, ¿no? Y luego en función calculo el porcentaje. A ver. Entonces, a ver. ¿Cuánto me sale el porcentaje aquí? 95.79. Ya, claro, si yo tengo 190.000 en el 2019, en el 2020, ¿cuánto? 182 viene a ser el 95%. ¿Ha habido una disminución de cuánto? De 4.21. En mayo, de 120 ha subido a 196. No hay nada que hacer. Sigue aplicando normalmente su sistema de pagos a cuenta. En junio, de 180 bajó a 95. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿cuánto ha bajado? Comparemos. De 180, que era el 100%, 95 es el 52. Por lo tanto, ha disminuido 47. Acá, de 190 ha bajado a 163. ¿Cuánto era 163 con respecto a 190? 85.79%. Por lo tanto, el porcentaje de disminución es 14.21. Ok. Entonces, en nuestro caso, ¿qué significa? Nos concentramos en el mes problemático. ¿Cuál es el mes problemático? Es el mes de abril. Y en el mes de abril, ¿qué aplicaré? Pues hubo una disminución de 4.21%. Por lo tanto, voy a tener que aplicar aquí, al pago cuenta que determine, el factor 0.5846. Ya tengo que aplicar ese factor. Entonces, no te olvides de ese tratamiento. Pero tú seguramente has prestado atención y me dices, pero también, Dionisio, tenemos un segundo supuesto. Claro que sí. Ahora, ¿qué pasa si es que en ningún mes del 2019, como dice acá supuesto B, de no haber ingresos en ningún mes del ejercicio gravable de 2019, el mayor monto de los ingresos netos obtenidos, ¿de dónde lo saco? Del mes de enero y febrero del 2020. ¿Ya? Entonces, alerta con esa situación. ¿Lo vemos en números, te parece?
Lo vamos a chequear en números, ¿ok? Entonces vamos a chequear esta situación en numeritos. Observa el siguiente cuadro. Como tú puedes revisar, en abril, mayo, junio y julio de 2019 no hubieron ingresos. No hay cómo comparar ni tomar un monto mayor. Si se produce ese escenario, entonces tengo que tomar los valores de enero del 2020 y febrero del 2020. Ok, ya. Y ahora, una vez que tengo esos valores, ¿qué hago? Busco el mayor. En este caso, el mayor es el de enero, 240,000. Y entonces, eso yo voy a reemplazar aquí de tal manera de que empiezo a comparar. 2019 tuve 240,000, ahora tengo 195. ¿Disminuyó? Sí. En mayo, 140, 250. ¿Disminuyó? No, no hago nada, sigo con el tratamiento normal. Acá en julio, 240, ¿disminuyó a 120? Sí, por supuesto. Y de acá, 240, ¿disminuyó a 100? Por supuesto. Ahora, ¿cuánto fue el porcentaje de disminución? De los 240 que eran el 100%, los 195 significa que son 81.25. Acá, los 240 son el 100%, entonces 120,000, ¿cuánto es? 50%. De acá, el julio, 240,000 es el 100%, 196,000, ¿qué porcentaje es? 81.67. Entonces, ¿cuánto ha disminuido? En el caso de abril, 18.75. En el caso de junio, 50%. En el caso de julio, 18.33. En el caso de que ha habido una disminución hasta el 30%, nosotros aplicamos el factor de 0.5846, como puedes observar. Y si se dio de más del 30%, el tema es suspender. ¿Ya? Entonces, ojo con ese detalle. Yo sé que por tu cabeza está rondando una pregunta que dice, ¿y si no hubiera ingresos? Vamos a ver, y si fuera MIPE, también. La norma lo ha previsto, que eso lo vamos a ver en un momento más, en este taller que estamos nosotros desarrollando el día de hoy. Vamos con el siguiente escenario. Bastante interesante que nos plantea el numeral 4 de la norma. En el caso que los contribuyentes no hubieran obtenido ingresos en ningún mes del ejercicio grabado de 2019, wow, ya lo vimos anteriormente, pero adicionalmente tampoco obtuvo ingresos en el mes de enero y febrero del ejercicio grabado de 2020, wow, ¿qué haría? ¿Con qué compararía? ¿No? ¿Cuál es la regla a considerar? Los pagos a cuenta por los meses de abril, mayo, junio y julio del ejercicio gravable se determinan multiplicando el importe del pago a cuenta determinado de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la ley por el factor. En este caso le aplicas a todos los casos el famoso factor 0.5846. Si yo ya no tengo cómo comparar, entonces de frente aplico el tema del factor, ¿ya? Entonces el colega me dice, pero a ver, no tenemos un cuadro con numeritos para poderlo visualizar. A ver, entonces fíjate, no ha habido ingresos aquí para comparar. Tampoco ha habido ingresos aquí. Entonces no se puede comparar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el factor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que abril, a esos 152,000, primero le voy a aplicar el 1.5 del coeficiente y de acuerdo a eso determino mi pago a cuenta. Y a ese importe recién le aplico el factor. Recuerden que el factor se aplica a los pagos a cuenta. ¿Ya? Se aplica a los pagos a cuenta. Hay que tener cuidado con ese detalle. No tengo ahorita yo una suerte de bola de cristal. Este video se elaboró el 30 de abril de 2020. Pero yo presumo a lo mejor el Declarafácil va a presentar algunas modificatorias para facilitarnos el trabajo con respecto a esto. Presumo, a lo mejor. No lo sabemos. Si no, tenemos que hacer el cálculo respectivo. Ojalá, sería ideal, pero no lo sabemos. Bien, ok. Viene la pregunta demasiado obvia. Por ahí un colega seguramente se está planteando en la cabeza y me dice, y si yo MIPE tributario, ¿cómo es la cosa? Soy Amazonía, soy agrario, ¿cómo es la cosa? A ver, ¿qué nos dice esta norma? Nos dice, los contribuyentes generadores de rentas de tercera categoría que les corresponda efectuar pagos a cuenta por los meses de abril, mayo,
junio y julio del ejercicio gravable del 2020, conforme lo establecido en la tercera disposición complementaria del decreto legislativo 1120. Disculpa, 1120, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, a Amazonía, al régimen de promoción del sector agrario, al tema de acuicultura, ¿ya? O al artículo 6 del decreto legislativo 1269. ¿Y a qué se refiere eso? Al MIPE tributario. O cualquier otra norma que incida en la determinación de los pagos a cuenta de rentas de tercera categoría, también, ahí viene la palabra mágica, pueden modificar o suspender los pagos a cuenta de acuerdo a lo que deseen. Si deseas tú. Entonces un colega me dice, yo soy MIPE tributario, ¿ok? Yo aplico, no supero las 300 UITs, yo aplico el 1%, perfecto. Entonces, depende, si tú tienes una disminución de ingresos, a lo mejor puedes suspender ese pago del 1%. O a lo mejor, después de aplicar ese 1%, le puedes aplicar el factor, dependiendo de todo lo que hemos visto hace un momento. Entonces, y si quieres, no lo haces, ¿ah? Por eso hemos visto hasta 3 veces, la norma dice pueden, es una opción. Obviamente, si te genera beneficios, y en este escenario en el cual estamos viviendo, este tema de todas maneras califica como algo que tenemos que hacerlo. No porque la norma lo diga, sino porque la opción. Hay que aplicar ese beneficio que tenemos en pro de nuestros clientes, de las empresas en las que trabajamos. Bien. En la aplicación temporal del cuarto párrafo, artículo 85 de la ley, nos dice, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 3 del decreto legislativo, a efecto de determinar los pagos a cuenta del impuesto a la renta de la tercera categoría por los meses de abril, mayo, junio y julio del artículo 85 no es de aplicación, lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 85 de la ley. Recuerda que hay regulaciones especiales para el tema de suspensión, ¿no? Para el tema de modificación de coeficiente. En el caso de abril, mayo, junio y julio, nos está estableciendo un régimen temporal que aplica las reglas que nosotros hemos visto, pero solamente para esos meses. Y luego viene la pregunta demasiado obvia para terminar el presente seminario virtual. Lo dispuesto en el decreto legislativo, ¿ok?, entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano. Ya estamos acostumbrados a que se publiquen ediciones extraordinarias de las normas. Esto se publicó en el Diario Oficial, en edición extraordinaria, el 29 de abril de 2020. Por lo tanto, entra en vigencia a partir del día de hoy, 30 de abril del 2020. Muy bien, estimados amigos y colegas, es importante que tengamos en cuenta estas disposiciones. Entonces, de acuerdo a ello, espero que nosotros le saquemos el mayor provecho y se tenga en cuenta los beneficios que están planteando para las organizaciones en las que trabajamos o para nuestros clientes. Muchas gracias por su atención.